Bueno, Epifanio Rodríguez Herrera, otro de los históricos de la radio en la ciudad de Cartagena. ¿Cuántos años hoy en enero de 2020? Bueno, si comenzamos... No, de edad. ¿Cuántos años de edad? 72, 72. ¿Dónde nació Epifanio Rodríguez? En la ciudad de Cartagena, barrio La Quinta. Barrio de Salsa. Barrio de Salsa. Luego viví en Pasacorriendo de la Esperanza, viví Camino del Medio, Boston, Barrio Chino y finalmente en Blas de Lezo. Bueno, ¿cómo llega a la radio? ¿Por qué se convierte en un hombre de radio? Conozco, admiraba desde pequeño a Narciso de la O, que era vecino del barrio Boston. Narciso ya era locutor. Conozco a Sisto Salcedo, que era discotecario de la emisora de Cadenón, perfecto. Era amigo de su casa y ellos me escuchaban leyendo y haciendo cosas y me dijeron, bueno, pero ¿por qué no llevamos a Sisto? ¿Por qué no lo llevas a Cadenón para que practique allá? Y así se hizo. Sisto me llevó a la radio porque él fue quien me conectó con Cadenón en ese tiempo, emisoras de Víctor Nieto. Y bueno, comencé allí como comenzaban en aquellos tiempos los locutores de bombillo, a trasnochar todas las noches haciendo turnos. Pasó el tiempo y cada vez que había un vacante me decían, te toca a ti, pero nunca me tuvieron en cuenta. Y un día cualquiera yo dije, pero ¿por qué yo tanto tiempo trasnochando aquí y no me han dado la oportunidad? Aparte de eso, te cuento que alternaba esas prácticas en la emisora de Cadenón con los anuncios de las películas del Teatro Miramar. Había un cubano, Federico Balmaceda, era el administrador del teatro, y él me contrató para que todas las tardes saliéramos de 1 a 5 de la tarde a promocionar las películas que presentaba el Teatro Miramar. Esas dos labores las alternaba y llegó un momento en que le dije, pero ajá, ¿y cuándo me van a dar la oportunidad de trabajar como locutor aquí? Porque yo estoy haciendo turno hace mucho tiempo. Y me dijo el director, que era Orlando Figueroa, tienes que hablar con el gerente, que era don Víctor Nieto Nate. Efectivamente ese día decidí hablar con él, llegué a la gerencia y le dije que por qué razón a mí no se me daba la oportunidad de trabajar ya como locutor en las emisoras de él, y me dijo, no, sencillamente porque tú ni has estudiado radio ni tienes licencia, y contratar un locutor sin licencia para mis emisoras equivale a que el Ministerio de Comunicaciones me sancione. O sea, se acabaron mis esperanzas de ser locutor allí, y me fui inmediatamente a estudiar locución con el profesor Ramón Ortiz. Usted conoció al profesor Ramón Ortiz, ¿verdad? Perfecto. Y efectivamente estudié locución con el profesor Ramón Ortiz. Al término de esos estudios fuimos a presentar examen de licencia de Cultura General, nos dieron la licencia y ya no pensé en Cadenón, ya pensé en otras cosas, y emisora Fuentes, que estaba allá en el Sargento Mayor, me dio la oportunidad por primera vez de ganarme un sueldo como locutor. Bueno, de las emisoras, hacía turnos tanto en Radio Miramar como La Voz de Cartagena. Perfecto. Funcionaban en el Pie de la Popa. En el Pie de la Popa. Y antes de que se vinieran para el Parque. Antes de que vinieran al Parque Bolívar. Esto fue antes del año 59. Porque estamos hablando de su llegada ahí. No, fue mucho después. Imagínense que yo comienzo a hacer turno de noche en Cadenón en el año 66. Año 66. Sí, o sea, mucho más tarde. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros tiempos en el circuito radial ABC? En el circuito radial ABC llego y encuentro unos monstruos como locutores. Estaba Humberto Reynoso, Teófilo de Ávila Camacho, Narciso de la Hoz, Adelmo Jiménez, Jimmy Méndez, en fin,
unos verdaderos monstruos de la radio, y yo me sentía como que incómodo. En esa oportunidad yo no hacía sino dar la hora y anunciar las novelas o el programa que venía a continuación, el noticiero, Calimán, en fin, cosas así, y yo me sentía incómodo. Entonces le pedí al gerente que me pasara para Radio Vigía, que era la emisora popular en ese momento de Cartagena. Ahí encontré a Joselito Ortiz, estaba Angulo, Luis Daniel Angulo, estaba Gerald González, en fin, una cantidad de locutores de moda en esa oportunidad, pero ya eran unos señores mayores, veteranos, ya tenían su licencia, ya tenían su situación en la radio definida. Pero me concedieron la oportunidad de trabajar en Radio Vigía, que es el preciso momento en que Radio Vigía entra en crisis porque se queman los estudios de Radio Vigía con equipo y todo, y parece que los Fuentes tenían dificultad para comprar nuevos equipos, y llega Todelar y le ofrece que ellos le cambian los equipos a emisora Fuentes y a Radio Vigía, porque Voz de las Antillas todavía no pertenecía a esta organización. Y bueno, la verdad que es maravilloso, porque el locutor de antes era una persona que, además de enseñarle a uno, era un amigo, un colaborador. Mis primeros tiempos ahí en el circuito radial ABC fueron como en familia, porque encontré a personas que se hicieron mis amigos para toda la vida. Bueno, ¿cómo era un día de un locutor de Radio Vigía? Bueno, 2 turnos. El que entraba, por ejemplo, a las 6 de la mañana, salía a las 9 de la mañana. Y volvía a entrar a las 3 de la tarde hasta las 6. O sea que prácticamente uno estaba pendiente siempre de la emisora. No se alejaba de por allí, prácticamente no iba a la casa. Iba a la casa cuando ya salía del turno de 9 de la noche. Y había una amistad, una hermandad entre locutores, entre controles, porque antes había locutor y control. Cada quien desempeñaba una labor diferente, pero todo en pro de la emisora. Bueno, ¿qué recuerdo tiene de Rafael Fuentes López, el fundador? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo era? Lo recuerdo porque eran personas, como te dije al comienzo, que no pensaban sino en la parte humana. Daban a conocer antes que todo la calidad humana, y el trato que le daban al locutor era de un familiar, de un amigo, no de una persona extraña que hace parte de una empresa y hasta ahí nomás. No. Un trabajador de una emisora era considerado como parte de la empresa que produce, y que si cada quien aporta un granito de arena, la empresa progresa cada día. Bueno, la dinámica de ellos, una época pues bastante cargada de informaciones, la quema del mercado, el secuestro de los aviones, noticias de esa naturaleza. ¿Cómo se vivía eso en una emisora como Radio Vigía, Relojera, y en otra pues, un poco más? Bueno, fíjate, emisora Fuentes tenía su noticiero, Radio Vigía era musical, complaciendo a todo el que llamaba, servicios sociales, en fin. Pero cuando se producía una noticia de mucha importancia, había allí personajes como Guillermo Baena Sosa, como Adelmo Jiménez, como Jimmy Méndez, que se encargaban de cubrir al instante esa noticia, y eso se pasaba por Radio Vigía. Primero, primicia, había una sirena. Radio Vigía sonaba una sirena, y cuando esa sirena sonaba, el que no estaba en sintonía trataba de buscar de cualquier manera estar en sintonía de Radio Vigía, porque era una noticia extraordinaria lo que se iba a pasar en ese momento.
De manera pues que eso también le acrecentaba la sintonía de Radio Vigía. Era la sabrosita, la popular de Cartagena, la más querida por todos. Bueno, después de Radio Vigía, ¿qué vino en la vida de Epifanio Rodríguez Herrera? Después de Radio Vigía, cuando ya llega Todelar y son 3 emisoras con estilos diferentes, pero en primer lugar las 3 emisoras fuentes, La Voz de la Santilla, Radio Vigía. En primer lugar, 3 emisoras, ¿qué más podía querer uno? Pero aparte de eso, el locutor tiene sus necesidades en casa como cualquier persona. Y yo pedí que me aumentaran, porque ya el sueldo que tenía realmente no me alcanzaba. Y ahí estaba Napoleón Perea trabajando, por cierto, narrando los deportes. Y en una oportunidad se vino Edgar Perea de Barranquilla y transmitieron juntos por la misma emisora. Yo le hacía comerciales a Napoleón. Edgar Perea me escuchó y me dijo que me fuera con él para Barranquilla. No, perdón. Después de Vigía paso a Radio Reloj. Trabajé en Radio Reloj con Julio Cantillo, que daba Radio Reloj aquí en el Parque del Centenario. Y estando ahí en Radio Reloj con Julio Cantillo, con Napoleón Perea, con Guillermo Baena, llega Edgar Perea y me ofrece irnos para Barranquilla. Y yo no lo pienso 2 veces, porque recuerdo que me dijo, ¿qué necesita usted para que se vaya conmigo para Barranquilla? Le dije que me pague bien. ¿Cuánto gana aquí? Gano tanto. Yo le voy a pagar el doble y le voy a pagar por las comerciales que usted me va a hacer allá en Barranquilla. Y nos fuimos para Barranquilla, para Emisor Atlántico. Pero esa nostalgia que invade al cartagenero cuando está fuera de su ciudad, me atacó a mí también. Y un día cualquiera, para noviembre, me vine para Cartagena y me vuelvo a encontrar con don Julio Cantillo Nájera, que ya no estaba en Radio Reloj. Había hecho sociedad con Marcos Pérez y Edgardo Pereira y compraron La Voz de la Victoria, La Voz de la Heroica. La fundaron. Entonces me ofrecieron trabajo para La Voz de la Heroica y me vine con ellos de nuevo. Pero había una cantidad de locutores estrellas en esa emisora: Manolo Villarreal, Marcos Pérez Caicedo, Marcos Pérez Quintero, el Pindo Sánchez, Piro Pero, bueno, todos eran estrellas. Y no sé, entendí que no era mi lugar en ese momento y volví a solicitar Barranquilla. Y me dice Maichar, si yo te ando buscando. Te ando buscando porque voy a montar Radio Olímpica en Cartagena. Y yo en Barranquilla vivía cerquita a los estudios de la emisora. Entonces por la noche me metí allá y para no estar sin hacer nada, hacía turno en Olímpica. Le hacía el quite a los locutores en Olímpica. Y en Radio Príncipe, que eran las emisoras en ese tiempo de los charts en Barranquilla. Entonces May me dice que como tú has hecho turno en Olímpica, tú te sabes el estilo de Olímpica, para que le enseñes a los locutores que vamos a coger aquí para que trabajen en Radio Olímpica de Cartagena, y luego si quieres te vas para Barranquilla. Y no me fui para Barranquilla, me quedé casi 10 años con Olímpica en la ciudad de Cartagena. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros tiempos, la entrada de Radio Olímpica, el estilo novedoso? Uy, eso fue una locura. Imagínate que en ese momento la número 1 aquí era Radio Vigía y llegó Olímpica con su novedad de complacer a los oyentes al instante, mencionando el barrio, el nombre, y eso fue una locura. Le arrancó Radio Olímpica el primer lugar a Radio Vigía, de tal manera pues que se volvió aquí en Cartagena la emisora número 1. Pero uno como que cumple su ciclo en cada actividad. Yo entendí que ya 8 años, 7 años en Olímpica era suficiente y que debía saltar hacia otra actividad dentro de la radio. Y me fui para RCN. Ya RCN acá en el centro de la ciudad, ya no era Cadenón, ya era RCN y estaba en el Parque de Bolívar a leer Radio Sucesos RCN.
pero la verdad no estuve mucho tiempo allí, un año, y un día cualquiera caminando por las calles de Cartagena, otra vez me llaman los Char para que trabaje con Radio Príncipe. Van a montar Radio Príncipe en Cartagena. Tú hacías turno allá en Radio Príncipe en Barranquilla, le enseñas el estilo a Radio Príncipe y después te vas si quieres. Me quedé 2 años en Radio Príncipe y Radio Príncipe fue la locura. Aquí también en el mismo estilo estaba La Voz de las Antillas y Radio Príncipe barrió a La Voz de las Antillas. No sé qué pasó porque yo salí de allí a los 2 años y esa emisora no duró mucho tiempo en el aire, la vendieron después. Pero de allí salí, un día cualquiera caminando por las calles de Cartagena me encuentro con Miguel Polo Saravia y Alfonso Cabrera, director y gerente de Emisora Fuente. Te necesitamos en Emisora Fuente. Pensamos hacer un elenco de locutores en este estilo, porque le vamos a cambiar el estilo a la emisora. Y me vine para Emisora Fuente, ya estaba aquí en el edificio Clarín, gerenciada, repito, por Miguel Polo Saravia y el director era Alfonso Cabrera Altamiranda. Ahí estuve trabajando. ¿Cómo se fueron esos tiempos en Emisora Fuentes, ya adquirida por... En segunda oportunidad, ya bajo la... sí, pertenecía a la cadena radial La Libertad. No, maravilloso, con Polo se trabajaba. Después de haber sido de Super Radio. Después de haber sido de Super Radio. Con Polo se trabajaba muy bien. Polo era un hombre que sabía mucho de radio, enseñaba, uno aprendía de él, un hombre correcto en su accionar. De manera pues que, no, maravilloso, pero siempre en la vida de un locutor salen ofertas y llega un momento en que yo voy a grabar, los clientes exigían la sala de estudio, no querían la de Emisora Fuente, querían la otra, y en La Voz de La Victoria había unos estudios de primera línea, modernos, con todo el sonido hermoso que uno necesitaba, y yo me iba a grabar los comerciales, algunos comerciales allá a La Voz de La Victoria. Me dice Santander Castillo que el doctor Franco quiere hablar conmigo. ¿Y sobre qué será? No, quiere hablar contigo. Joaquín Franco Burgos. Estamos hablando de Joaquín Franco Burgos. En ese momento era senador. Representante a la Cámara. Representante a la Cámara, perfecto. Y yo fui, hablé con el doctor Franco y me dijo, no, yo quiero que usted me lea el radioperiódico Hechos y no Palabras. Eso eran palabras mayores, porque ese radioperiódico tenía una sintonía tremenda. Pero lo está leyendo una mujer, pero yo quiero alternar 2 voces, hombre y mujer, leyendo el radioperiódico Hechos y no Palabras. Ah, bueno, no hay problema. ¿Quién es la señora que lo está leyendo? Lo está leyendo Emilce Morelos. Bueno, yo vengo, pero yo exijo 2 cosas, un sueldo, porque también lo necesito para que trabaje como locutor de esta emisora. Un sueldo como locutor, y por el radioperiódico que exige un programa vallenato. No cabía en ese tiempo porque la emisora tenía una programación sofisticada, música americana. Entonces el director, el gerente, la gerente era Gracielita y el director era Ambrosio, creo, y ellos no querían saber de vallenato. Graciela Martínez. Graciela Martínez de Franco, porque es la esposa de Joaco Franco, el hijo del doctor Franco. Y Ambrosio Franco Escobar. Y Ambrosio Franco Escobar es hijo también del doctor Franco Burgos. Entonces ellos dirigían la emisora, pero le tenían un estilo con música en inglés, y entonces no cabía allí el vallenato. Y yo con mi terquedad, un programa vallenato, no, pero hazle un programa de cualquier otra cosa, menos vallenato. No, de vallenato. Al final pues se dio, hicimos el programa
Voces y Acordeones, leíamos el radioperiódico Hechos y una Palabra, que entre otras cosas era número 1 en Cartagena, pero también tenía sus cositas, problemas, la gente reclamaba por todo, pero tenía una sintonía tremenda. Y cuando uno salía a la calle, pues la gente lo trataba con mucho respeto, con mucha consideración, porque era el concepto que tenían del radioperiódico Hechos y no Palabras. Bueno, de ahí de Victoria, ¿qué sigue? Bueno, de ahí de Victoria, a ver, en Victoria me metí y envejecí en Victoria porque duré casi 20 años. Y salimos de Victoria, infortunadamente, porque en determinado momento ellos deciden vender la emisora. Un día cualquiera, éramos un elenco. Por ahí, por ese radioperiódico, mira, pasó por esa emisora, pasaron voces femeninas, porque desde cuando yo entré no hubo más cambio en la voz masculina. Pero pasó, mire, primero Emilce Morelos, después vino Cristina Lombana, después estuvo Gina Caballero, María Bernarda González, Carmen Rosa Franco, y llegó Olga Burgos, que se quedó por mucho tiempo. Hicimos una pareja en el radioperiódico Hechos y no Palabras, que la gente decía que era buena y que le gustaba, y creo que al doctor Franco también le gustó porque no cambió más. Ahí estuvimos hasta cuando un día cualquiera llega el doctor Franco a los estudios y me dice: molesto, creo que vamos a tener que buscar otra emisora y usted se va a encargar de eso. ¿Para qué, doctor? Para montar el radioperiódico Hechos y no Palabras. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Mis hijos se cansaron de tener emisora y la vendieron. Vendieron La Voz de la Victoria. Entonces usted se va desde mañana a Todelar, a cualquiera de estas emisoras, y pregunta cuánto vale un espacio así, porque allá vamos a montar el radioperiódico. Pero cuando salí de la oficina, de la cabina de hablar con el doctor Franco, entra Joaquito Franco Jr. y me dice: ¿qué hablaste con mi papá? Tu papá me dice que vaya a otras cadenas a solicitar cuánto vale el espacio, porque la emisora la vendieron. Y me dice: Joaquito, ¿tú sabes cuántos problemas le ha ocasionado ese radioperiódico a mi papá y a nosotros? Entonces, por lo tanto, ese radioperiódico se acabó aquí y no sale nunca más. Así que tú no vas a hacer ninguna diligencia a ninguna emisora porque el radioperiódico se acabó y no sale más. Bueno, y hasta aquí llegó el radioperiódico. Bueno, y de ahí hasta ahora, han pasado casi 20 años de ese. ¿Qué sucedieron en esos 20 años en la vida de Epifanio Rodríguez? Bueno, ya comencé a trabajar como en diferentes emisoras. Por ejemplo, hice un programa, el programa que tenía en La Voz de la Victoria, Voces y Acordeones, traté de reiniciarlo en Emisora Fuentes, ya como concesionario, con otro nombre, y no dio resultados. El programa no tuvo los resultados que tuvo en Voz de la Victoria. Lo cambié. Luego, un programa, Fiesta del Recuerdo, que yo había hecho en La Voz de la Heroica, lo reanudé y dio muy buenos resultados, pero era de 10 a 11 de la noche. Y luego montamos con Rafael Bolaños Coronel un programa que se llama ¿Usted qué opina? Lo hicimos en Emisora Fuente, lo hicimos en Colmundo, lo hicimos en La Voz de la Santilla y finalmente en Emisora Fuentes. Hasta cuando dijimos, bueno, vamos a terminar porque todo tiene un ciclo y todo llega a su final. Y bueno, finalmente me uní con el finado Teófilo Ortega Ramos y realizamos un programa en Colmundo los sábados de 4 a 6 de la tarde al ritmo del Caribe, que usted recuerda que hacía Teófilo en La Voz de la Victoria.
Bueno, lo reanudamos acá en todo el mundo y comenzamos muy bien, pero Teófilo se enfermó, lo metieron a una clínica y falleció. Entonces ya, a partir de ese momento ya yo no he hecho más nada, esperando que el año avance, a ver si se hacen nuevos planes y comenzamos de nuevo en la radio. Bueno, otros recuerdos, cosas que no hayamos tocado en esta charla, Epifanio, que valga la pena. Cosas, bueno, anécdotas, por ejemplo, con Olga Burgos, aparte de hacer el radioperiódico Hechos y no Palabras, Olga era inquieta. Olga transmitía las fiestas de Montería, aquí el Reinado Nacional de la Belleza, las fiestas populares, el Festival de Música del Caribe, que lo transmitimos en todas sus ediciones, todo el tiempo que duró, desde el comienzo hasta el final, y fueron satisfacciones porque son trabajos que uno hace y al final pues queda contento, que es lo importante. Bueno, muchas gracias y nuestras felicitaciones por esa vida tan meritoria, marcada pues en la historia, en la buena historia de la radio de la ciudad de Cartagena. Bueno, muchas gracias, Tarrá, por esta oportunidad que me diste de que la gente conozca algunas cosas que uno ha hecho durante el tiempo que ha transcurrido en la radio.